¿Qué tal? Un día más con todos vosotros y vosotras aquí en este curso de especialización en economía verde y circular que ha organizado la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura. Hoy vamos a hablar de dos ámbitos sin lugar a dudas interrelacionados y que merecen nuestra especial atención. Por una parte, el cambio climático y cómo afecta a los productos en nuestra comunidad autónoma y por otro, la DESA, nuestro espacio de referencia natural como el espacio que une la simbiosis entre lo cultural y lo natural, entre la cultura y el hombre, ¿no? Esa huella de carbono que generan los productos de la DESA va a ser objeto de nuestro programa de hoy y para ello tenemos con nosotros a Gerardo Moreno Marco. Hablar de Gerardo es hablar de una persona que es doctor en biología por la Universidad de Salamanca y catedrático de edafología y agroquímica en la Universidad de Extremadura, impartiendo varias asignaturas en el grado de Ingeniería Forestal del Medio Natural. Está especializado en el funcionamiento de sistemas forestales y agroforestales, sobre todo en temas como los recursos subterráneos e interacciones suelo y planta. Ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en diferentes revistas científicas internacionales relacionadas con el funcionamiento de la DESA como sistema agroforestal representativo en la Europa mediterránea que provee de una serie de servicios ambientales. Hablar de el cambio climático y hablar de la DESA en Extremadura hoy va a ser el objeto de este programa dentro del curso y para ello cedemos ya la palabra a Gerardo. Cuando quiera, Gerardo. Buenas, vamos a ver en esta clase los aspectos concernientes a la huella del carbono de los productos de la DESA, exponiendo algunas ideas de cómo podemos avanzar hacia la producción neutra en carbono. En principio vamos a ver de forma muy rápida qué es el cambio climático y cuáles son los gases que están implicados, cuáles son las emisiones más importantes atribuidas a la ganadería y especificando un poquito de forma concreta la ganadería extensiva, que es la que pasta en la DESA y en nuestros sistemas de pastos extensivos. Explicaremos un poco por qué no estamos haciéndolo bien y necesitamos un sistema de contabilidad justo para los sistemas ganaderos extensivos, para luego ya finalmente exponer de forma un poco rápida los resultados que tenemos sobre la huella de carbono de los productos de la DESA y hacer algunas propuestas de cómo podríamos mejorarlo. Cambio climático, todos hemos ido a hablar, sabemos básicamente lo que es, la radiación que nos llega del sol, calienta la Tierra, pero luego tiene dificultades para salir porque se cambia la longitud de onda y esas radiaciones de longitud de onda más largas quedan atrapadas por los gases de la atmósfera. Gases como el vapor de agua, pero también el CO2, el metano, etc. Si aumentamos la concentración de estos gases, van a quedar atrapadas más longitudes, va a escapar menos calor, la Tierra se va a ir calentando progresivamente. ¿De dónde proceden los gases que digamos, nuestra actividad humana está emitiendo en exceso hacia la atmósfera y que está incrementando el efecto invernadero de la atmósfera, incrementando la temperatura de la Tierra? Pues básicamente de la combustión de los combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, que llevamos 200, 300 años quemando un carbono que quedó atrapado en la Tierra hace muchos millones de años, durante muchos millones de años. También de la agricultura, la deforestación, la roturación de tierra, pero la fertilización, el cultivo en arrozal, en humedales, también el uso masivo de rumiantes, los incendios, la deforestación, la desecación de humedales, todo eso son actividades humanas que han ido transformando el paisaje y que también han contribuido a la emisión de gases hacia la atmósfera que han contribuido al efecto de gases, al calentamiento global. Hace ya 15 años emitió la FAO un informe, que era La larga sombra de la ganadería, donde se trató de hacer un balance de cuánto de responsabilidad tenía la ganadería mundial en el calentamiento de la Tierra, en los gases de efecto invernadero. Y pues por distintas circunstancias fue un informe muy leído, se popularizó mucho a pesar de que contenía graves errores. En aquel informe se venía a reconocer que la ganadería era responsable de la emisión de gases de efecto invernadero en más intensidad que el propio transporte mundial. Y eso de alguna forma desde entonces viene demonizando un poco a la ganadería. Hubo informes incluso posteriores, en el 2009, del Instituto Global de Observación Ambiental, en el que llegaba a atribuir prácticamente la mitad de las emisiones de efectos de gases invernaderos de la Tierra al uso del ganado. La realidad no es exactamente esa. En esta tabla compleja, que es para echar un buen rato, pero yo no es lo que pretendo, se recoge con detalle cuáles son las actividades humanas que emiten gases y cuáles son los que emiten, porque puede ser CO2, pero puede ser también metano,
y óxido nitroso, los tres principales. Hay algunos más, pero esos acaparan el 99% más del efecto invernadero. Pues en ese detalle que es anualmente, este corresponde al 2018, la ganadería era responsable de la emisión del 14,5% de los gases de efecto invernadero. No es poca cosa, un paquete importante, pero está lejos de ese 50% que se llegó a hablar. En España, específicamente, también llevamos nuestros inventarios anuales. Ahí recojo la tabla, no es para entrar en detalle, pero en esa tabla que anualmente se recoge, aquí corresponde al de 2019, la última publicada, todo el paquete de la agricultura en España es responsable de la emisión de aproximadamente el 12% de los gases que emitimos en España. Y de la ganadería en concreto es el 7,9%. Es decir, andamos en torno al 8% de lo que se emite en España es atribuible a nuestra ganadería, un país con un peso de la ganadería importante. Por tanto, bueno, sí, esa es una parte, una pata de las actividades que emite gases de efecto invernadero y que está contribuyendo al cambio climático, pero no es una pata, digamos, fundamental o la más importante. ¿Por qué la ganadería o a través de qué proceso la ganadería emite gases de efecto invernadero? Básicamente hemos dicho que emite CO2, emite metano y emite óxido nitroso. El CO2 se emite fundamentalmente por el uso de la tierra, el cultivo para generar forrajes, piensos, etc. El consumo de energía para todo ese proceso de cultivo, para todo el proceso de transporte de pienso, transporte del ganado, etc. El metano, que es quizás el que al principio está llamando más la atención, procede del mero hecho de que los animales, especialmente los rumiantes, vacas, ovejas, etc., en su digestión producen metano que expulsan por la boca y la emiten hacia la atmósfera. Y luego tenemos el óxido nitroso, que se emite fundamentalmente desde la fertilización de los campos de cultivo, de forrajes, piensos, etc., y también del manejo del estiércol, especialmente cuando son balsas de purines, estiércol en grandes granjas, etc. Todo ese paquete, al final, pues son muchos procesos que intervienen en la emisión de gases y de forma muy importante lo que llamamos la digestión entérica, que es la digestión de los rumiantes. Tener más rumiantes implica pues, que se emita más metano a la atmósfera. De hecho, aquí represento, en las dos fotografías de la izquierda tenemos la deforestación y el uso de fertilizantes, son dos procesos claves, pero también la emisión de gases por los animales. Ahí os represento una vaca, emitiría hasta 120 kilos de metano por día frente a un humano que emite 0,12, o un cerdo que no lo veo bien desde aquí, pero emite poco más, a lo mejor de 1 o 2 kilos. Por lo tanto, lo que son vacas, búfalos, ovejas, cabras, sí son grandes responsables de la emisión de metano. De hecho, aquí represento los tres grandes bloques. Uno es la producción de alimentos, a la izquierda, el feed production. Tenemos la livestock production, la producción ganadera, es decir, el tener los ganados en sí, comiendo, digiriendo, etc. Y al final tenemos un paquete muy pequeñito que es toda la parte de transporte del alimento, que a veces pensamos que es lo más grave, pero realmente es una parte pequeña de la cadena. Lo cierto es que con estos datos en la mano, desde hace ya unos años, se viene trabajando bastante en intentar entender y poner números a lo que llamamos la huella de carbono. Es decir, cuánto carbono o gases equivalente al CO2, el metano tiene su equivalencia, el nitroso también, a qué poder de calentamiento estamos trasladando a la atmósfera a través de los procesos de producción de cualquier cosa. Puede ser de un vehículo, puede ser de una zapatilla, una chaqueta o puede ser un plato de comida, ¿vale? Hay bastantes trabajos, aquí os represento uno de los más recientes y más extensos, en el que pues, por cada 100 kilogramos de proteína, cuánto hemos tenido que emitir en nuestro proceso productivo. Y en estos cálculos, pues la propia ganadería, los propios productos derivados de los animales, de la ganadería, salen muy mal parados. Emitimos mucho más para producir, por ejemplo, 100 gramos de proteína de carne de ternera que si eso fuera en lentejas. Por lo tanto, cualquier alimento vegetal prácticamente sale mucho mejor reflejado en esos cálculos de huella de carbono que los alimentos de origen animal. Esto es preocupante para todo lo que es el mundo de la producción animal, de la producción de huevos, leches y sobre todo carne. Y si es carne de ternera, pues peor aún, que es la que peor sale reflejada en todos los análisis de ciclo de vida o de huella de carbono. También nos preocupa el hecho de que se estén publicando trabajos en el que incluso cuando se comparan los tres grandes modelos de producción, hay tres, bueno aquí reflejo solo dos, pero básicamente aquellos que se basan en alimentarse en pasto frente a los que se basan en alimentarse en piensos en grandes explotaciones ganaderas.
¿vale? Pues en general, en cuanto a gases de efecto invernadero, lo que llamamos la ganadería intensiva, industrial, sale mejor parada, a pesar de que está comiendo alimentos que vienen de la selva tropical, que se ha deforestado y se ha sembrado soja y se ha traído a España y se ha alimentado. La ganadería extensiva, que se alimenta de pastos libremente, es mucho menos productiva, tiene que alimentarse mucho más tiempo, consume más recursos para producir 1 kilo de carne. Entonces, cuando hace los cálculos, salen peor parada. Esto preocupa porque es un poco sorprendente, una ganadería que aparentemente lo único que hace es vivir en el ecosistema, integrarse en el ecosistema y seguir los ciclos naturales, parece que le atribuimos una mayor responsabilidad en la contaminación atmosférica en cuanto a gases de efecto invernadero. Esto hace que pues, el debate científico esté revuelto y tengamos que reaccionar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? O si es verdad que esto es así. Muchos pensamos que no, nos ponemos a trabajar y se ven cosas. Primero, los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que la ganadería en España emite en torno al 8% de todos los gases de efecto invernadero, quizás no es la gran responsable del gran problema que tenemos. Por lo tanto, enfocarnos solo al problema de los gases de efecto invernadero es muy simplista. De hecho, tenemos gases mucho más preocupantes, en este caso el amonio. El amonio es gas que más está creciendo. En esta tabla recogemos los principales gases que preocupan en cuanto a contaminación atmosférica al margen de los de efecto invernadero, que son óxidos de nitroso, son gases volátiles, orgánicos volátiles, son óxidos de azufre y también el amonio, el amoníaco. Pues bien, el amoníaco es el que sigue creciendo y más se está desviando del objetivo. No somos capaces de frenarlo, las emisiones que tenemos. ¿Y dónde hay las principales emisiones de amoníaco en España? Pues donde tenemos las grandes explotaciones de granjas intensivas, fundamentalmente de cerdo y de pollo, que no se les echa la culpa del metano porque no emiten metano, se les echa a los rumiantes. En cambio tenemos que el metano, o sea el amonio, que quizás nos deba preocupar más, sí está muy localizado y ahí sale el mapa de donde se emite más metano, amonio en España. Veis que no son precisamente las grandes ciudades, son los grandes focos ganaderos como tenemos por Murcia o tenemos por el Valle del Ebro, Cataluña y Aragón. Pero es que además hay más aspectos. La forma en que se está imputando el metano probablemente es bastante errónea. El metano es un gas que dura muy poco en la atmósfera, se oxida de forma rápida a CO2, mientras que el CO2 se queda por incluso siglos, con lo cual una molécula de metano emitida en realidad no es un problema que perdure mucho en el tiempo. De hecho, aquí lo simbolizo: si mantenemos el ritmo de emisión de metano, el metano sigue aumentando en la atmósfera, perdón, de CO2. Y entonces es un problema, aunque estabilizáramos nuestras emisiones, vamos a seguir aumentando el CO2 en la atmósfera, se va a calentar el planeta. En cambio, si mantuviéramos estables las emisiones de metano, no aumentaría el metano en la Tierra, porque igual que entra, también sale, desaparece, se oxida. Por lo tanto, tenemos que revisar exactamente cómo estamos calculando o imputando la responsabilidad del metano. Pero vamos incluso más allá. A la hora de estimar cuáles son los gases de efecto invernadero de origen antrópico, deberíamos imputar solo aquellos que son atribuibles o evitables. Y con esto quiero simbolizar en esta diapositiva. Tenemos en el centro lo que es un escenario de ganadería. Si elimináramos la ganadería, porque llegáramos a la conclusión de que es mala para nuestro clima y para nuestro medio ambiente, el ecosistema no iba a quedar vacío, iba a ser colonizado por animales silvestres, igualmente herbívoros, como siempre los hubo, pongamos ciervos, por ejemplo, ¿vale? Que ya nos está ocurriendo en muchos de los territorios marginales que ya han quedado vacíos de ganadería y se sustituyen por ciervos de forma natural. Pues esos animales van a seguir emitiendo metano, con lo cual excluir la actividad no reduce la emisión, por lo tanto no podemos decir que esa emisión sea imputable a la actividad antrópica, sino a dinámica natural. La biomasa que crece en la Tierra tiene que ser consumida por los animales y lo va a ser, de una manera u otra. Y allí donde no se consuma, porque se va a generar más y más biomasa, va a evolucionar los paisajes pastorales hacia paisajes forestales, al final se queman y se acaba emitiendo de forma brusca y mucho más explosiva, con lo cual realmente excluir la ganadería no nos excluye emisiones. Esto nos lleva a la reflexión, por tanto, de la necesidad de buscar métodos adecuados de cálculo para la ganadería extensiva. El problema es que estamos aplicando lo de ganadería intensiva, que es producción industrial, a una ganadería que pasta libremente en el campo o más o menos libremente. Por tanto, tenemos que, primero, las tasas de emisión que se están atribuyendo por unidad de animal, haya que revisarlos. Sabemos que los animales que consumen pastos leñosos, ramonean arbustos, árboles, etcétera, al final esas plantas tienen taninos y reducen la emisión de metano. Debemos, por lo tanto, buscar los factores de emisión correctos. Tenemos que imputar el carbono que secuestra el ecosistema.
una ganadería intensiva que deforesta, siembra soja, lo transporta, lo mete en animales que viven sobre cemento, no está secuestrando carbono. En cambio, un ganado que vive en el monte, que pasta en el monte, ese monte está secuestrando carbono, eso hay que imputarlo y descontarlo. Pero el metano también se oxida en los mismos ecosistemas que lo emite el ganado, porque en el suelo de esos mismos pastos se está oxidando el metano y desaparece metano. También había que imputarlo. El ganado está evitando incendios al impedir que se acumule biomasa, también habría que imputarlo. Pero, por otro lado, deberíamos ir hacia un sistema en el que solo imputáramos las emisiones que se evitan al cesar la actividad. Si yo dejo de fabricar coches, ¿cuántas emisiones dejo de emitir? Si dejo de tener ganadería, ¿cuántas dejo de emitir? Si no dejo de emitir nada, es que la ganadería realmente no se le debería imputar nada. Y finalmente, otro aspecto muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta es que cuando yo produzco 1 kilo de carne industrial, solo produzco 1 kilo de carne industrial, nada más. Cuando yo produzco 1 kilo de carne de una ganadería comiendo en el campo, estoy produciendo eso y otros servicios ambientales. Estoy produciendo un paisaje de calidad, estoy produciendo una producción de agua de calidad, etcétera. En definitiva, unos servicios que la sociedad disfruta en ese paisaje. Si ese paisaje se abandona a la ganadería y dejamos de tener la ganadería, puede evolucionar hacia algo que nos guste más o nos guste menos. En el escenario mediterráneo, por ejemplo, suele evolucionar hacia escenarios de más incendios. Con lo cual, todo eso debe ser metido en la contabilidad y nos lleva un poco a la idea de que realmente la ganadería extensiva no está siendo responsable de lo que se le atribuye. En todo caso, lo medimos. Aquí tenemos una imagen de la estación de monitorización que tenemos en la dehesa extremeña, concretamente una en Majada de Tieta, al norte de Cáceres, y otra en La Albuera, cerca de Badajoz, con todo un instrumental que nos está permitiendo saber cómo está trabajando el suelo, el pasto, los árboles, cuánto se emite, cuánto se secuestra. A lo largo de los años vamos teniendo datos, podemos comprobar, ahí aparece en verde el GPP, que es cuánta fotosíntesis hacen las plantas, cuánto carbono cogen las plantas de la atmósfera y lo meten al ecosistema. Pero también los mismos organismos que viven en el ecosistema respiran y por lo tanto devuelven CO2 a la atmósfera, que es lo que aparece ahí en rojo, que es el RECO. Y nos aparece en naranja el NEE, que es el balance neto, es decir, cuánto entra y se sale en conjunto y por lo tanto con nuestro balance. Cuando tenemos valores negativos, las barras hacia abajo, es que el ecosistema se ha quedado con más carbono del que ha sacado, por lo tanto estamos secuestrando carbono. Cuando las barras verticales son positivas hacia arriba, es que el ecosistema ha sido una fuente de CO2, ha emitido más CO2 del que ha secuestrado. Vemos que en la dehesa no todos los años tenemos un balance favorable, hay años que emite más de lo que secuestra, pero en promedio aproximadamente está secuestrando unos 455 kilos de carbono por hectárea y año. Eso es un secuestro de carbono neto que lo tenemos que tener en cuenta. Además, hemos medido el carbono del suelo en más de un centenar de fincas separados por un espacio de 20 años y hemos visto si ha evolucionado hacia más carbono o hacia menos. Tenemos una nube de puntos bastante dispersa, quiere decir que hay fincas que están ganando, otras están perdiendo, pero en promedio hemos comprobado una ganancia de aproximadamente 0,8 toneladas de carbono por hectárea y año. Puede aparentar poco, pero eso equivale al 11 por mil. El 11 por mil está muy por encima del objetivo del 4 por mil que acordamos en los acuerdos de París como uno de los objetivos para luchar contra el cambio climático, es que utilizar los suelos para que almacenen carbono, quiten CO2 de la atmósfera a un ritmo al menos de 4 por mil por año. En la dehesa, nuestras estimaciones hablan de que estamos yendo a un ritmo de 11 por mil, mucho mejor. Y además, en ese 1,66, que es el contenido de carbono que tienen nuestros suelos en la dehesa, hemos estimado las capacidades podrían llegar hasta 2,8, es decir, estamos todavía prácticamente a mitad de camino del potencial que tenemos en la dehesa para secuestrar carbono. Pero en la dehesa además tenemos árboles y arbustos que también secuestran carbono. Hemos podido medir a través de los inventarios forestales que aproximadamente en una década pues, ha aumentado 0,8 toneladas de carbono por hectárea, que equivale a un incremento del 1%, lo cual está muy bien, es parecido a lo que nos hemos encontrado en el suelo. En el suelo era 11 por mil, que es 1,1%, y aquí es 1%. El conjunto de cuánto está secuestrando la dehesa lo comparamos con las estimaciones de cuánto está emitiendo. Trabajos recientes de aquí de la Universidad de Extremadura, de los grupos de veterinaria en Cáceres, han estimado que el ganado pastando en la dehesa más o menos emite un poquito más de 1 tonelada de carbono por hectárea y año, el equivalente. Las estimaciones que hemos medido nosotros, más que estimaciones, mediciones de cuánto secuestran, están muy cerquita de esa tonelada de hectárea y año. Es decir, realmente
estamos con lo que se secuestra en árboles y en suelo, estamos casi compensando todo lo que emite la ganadería de la dehesa, con lo cual podríamos estar diciendo que estamos muy cerca de la producción neutra en carbono, es decir, no tendría unas emisiones netas muy bajas. No obstante, el problema va más allá. La dehesa se tiene que adaptar al cambio climático, porque aunque no fuéramos responsables, nos está viniendo, con lo cual tenemos que adaptarnos. Al adaptarnos, si de paso podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y podemos aumentar un poquito más el secuestro, pues mejor, pues estaremos trabajando en favor del clima, no solo adaptándonos, sino también mitigándolo. Para esto hay una serie de medidas, las voy a casi nombrar porque no tenemos el tiempo para entrar en detalle, pero sí las quiero mostrar y haciendo ver que hay evidencia científica, trabajos científicos que ya están avalándola. Por supuesto, lo de tener más árboles, incluso más arbustos. Sabemos que teniendo más árboles podemos hasta duplicar la capacidad de secuestro de carbono en el suelo. Eso es importante. Tener más árboles, además, algunos trabajos, en este caso no tenemos ninguno en la península ibérica, pero sí en algunos países de América, en el que la presencia de los árboles, concretamente de los quercus, reducen las emisiones de nitroso del suelo hacia la atmósfera. Sería también un apartado muy interesante poder comprobarlo en nuestro sistema porque nos permitiría afinar más nuestras cifras. Pero es que además el árbol protege, sombra, protección del viento, del hielo, etc. Y hoy sabemos que el protegerse reduce las necesidades de alimento de los animales. Por lo tanto, pues no tienen que gastar energía en disipar el exceso de calor o calentarse cuando hace exceso de frío. Puede reducir hasta un 10-15% la necesidad de alimento. Eso es reducir necesidades de pienso o de forraje, que por lo tanto es reducir emisiones. Sabemos además que el ramoneo, comer vegetales leñosos, por tener más tanino, mejora el estado sanitario de los animales, tiene mucha menor carga parasitaria y por lo tanto los animales tienen mejor comportamiento sanitario, mejor rendimiento, emiten menos también para producir cada kilo de carne o de leche o de huevo. Bueno, vamos a hablar de carne, que hablamos de la dehesa básicamente. Y son trabajos también publicados por grupos aquí en España, de Coldosoro en Asturias, trabajos muy interesantes, como los animales con acceso al ramoneo tienen mejor estado sanitario. No solo árboles, también pueden ser arbustos, que los hemos tenido siempre, pero incluso arbustos nuevos, como el Medicago arborea, una especie de arbórea de alfalfa leñosa, las moreras, que fueron muy útiles y están recuperando terreno en algunas zonas, Tagasaste, que es una autóctona de Canarias que se ha extendido como forraje leñoso en muchos países del mundo, aquí en España todavía poco, la triple, etc. Sabemos que los animales que consumen vegetales leñosos es un forraje verde, en verano es maravilloso, puede tener forrajes verdes porque es más proteico y más rico en tanino. Ambas cosas, más proteína en el forraje, más taninos, reduce la metanogénesis en el tracto digestivo de los rumiantes y por lo tanto reduce las emisiones de metano. Todos estos son aspectos en los que podemos y debemos trabajar y hay margen para que se haga, digamos, actividad productiva y a la vez ambiental dentro de nuestros sistemas productivos. Las mejoras de pastos a través de siembra de leguminosas, también hemos podido comprobar que al tener más proteína, etcétera, son más productivos, por lo tanto mejoran la productividad de los pastos, podemos alimentar más animales en menos espacio, menos tiempo y todo eso redunda en menos emisiones. Pero es que además estas praderas ricas en leguminosas secuestran más carbono. Al tener más nitrógeno facilitan más la retención de carbono en el suelo por una relación que hay carbono-nitrógeno que tiende a estabilizarse. Si meto más nitrógeno con las leguminosas secuestro más carbono. Y además, al comer un forraje más rico en proteína, la vaca, la oveja va a emitir menos metano. Otro aspecto importante en el que tenemos que trabajar es en el pastoreo rotacional. Tenemos que hacer mejor pastoreo, no un pastoreo continuo, poco programado, sino que este pastoreo rotacional sabemos que va a aumentar la producción, el vigor de las plantas, va a mejorar el estado sanitario de los animales porque no rompen el ciclo parasitario. Al pastar en una parcela durante un breve tiempo y luego no volver ahí hasta dentro de varios meses, va a romper el ciclo de parásitos y los animales tienen mejor estado sanitario. Pero es que además se ha podido comprobar que este tipo de pastoreo, al dar más vigor al pasto, ayuda a secuestrar más carbono en el suelo. Vamos haciendo un juego de prácticas que nos van ayudando a mejorar el estado de nuestros animales, emitir menos, pero a su vez secuestrar más carbono en el suelo. Puede ser a través de cercas o puede ser el uso de tecnología
cercas virtuales con GPS, puede ser utilizar bolas de sal que se van reubicando en el territorio, puede ser abrevaderos móviles, como se hace mucho en Australia, simplemente vas moviendo el abrevadero con un tractor y los animales van localizando el abrevadero y de hecho se van moviendo por el terreno, no se concentran en determinados sitios. La gestión del agua, la línea clave o la key line, que si buscáis en internet vais a encontrar con facilidad mucha información, básicamente es hacer unos surcos que quedan luego poco evidentes en el terreno, como vemos en la foto de la derecha abajo. Esos surcos dejas casi de percibirlos, pero están hechos sobre el terreno y eso ayuda a la infiltración del agua y evitan que gran parte del agua la perdemos el mismo día que llueve y que se quede en nuestro suelo y por lo tanto a la larga aumentamos la eficiencia de uso del agua de nuestro sistema, que es un mecanismo de adaptarnos al cambio climático. Y aprovechar la biomasa. En la dehesa tenemos restos de biomasa, la dehesa otros sistemas pastorales, ¿no? Especialmente pastos arbolados y arbustivos, que se poda, que se desbroza y que en muchos casos se acaba quemando. Antes se hacía picón, se aprovechaba, hoy día gran parte se desaprovecha, se quema directamente en la atmósfera. Bien, lo podemos astillar y esa astilla incorporarlo al suelo que va a generar materia orgánica en el suelo, o incluso carbonizarlo y hacer carbono activo, el biochar que nos va a ayudar a tener mucha mejor productividad de nuestros suelos y por supuesto a secuestrar gran cantidad de carbono por miles de años, porque ese carbono, ese carbonizado, valga la palabra, la redundancia, va a durar en el suelo muchísimo más, pero milenios más que si se echa en forma de materia orgánica sin carbonizar. Con todo esto, os dejo aquí esta tabla, que no la vamos a dar un repaso porque es básicamente lo que hemos estado comentando, con una lista de lo que son medidas que podemos aplicar para adaptarnos al cambio climático y que a la vez nos están permitiendo mitigar de alguna forma las emisiones, el cambio climático. Entran entre ellas lo que es plantar árboles, manejar la biomasa leñosa, los desbroces, las podas, aumentar la disponibilidad y calidad de recursos forrajeros a través de pasto rico en leguminosas, bancos arbustivos, más y más manejo pastoral, las key line, uso eficiente de fertilizantes, mejor gestión ganadera, etcétera. Todo eso de alguna forma nos resume lo que hemos estado comentando. Y con esto yo pasaría a las conclusiones. Básicamente podemos decir que la producción animal tiene importantes impactos ambientales, no los podemos negar, están ahí y se pueden cuantificar, y es una fuente relevante de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los rumiantes por el metano que emiten en la fermentación entérica. Podríamos decir que prácticamente la mitad de las emisiones atribuibles a la ganadería se debe a la fermentación entérica de los rumiantes. Parece que la ganadería extensiva emite más gases de efecto invernadero por unidad de producto final de consumo, por kilo de huevo, o por kilo de carne, o por litro de leche, etc. Tenemos que avanzar hacia sistemas más productivos, pero con menos madres. Si fuéramos capaces de hacer la misma cantidad de carne teniendo menos madres, tendríamos menos animales haciendo fermentación entérica. De hecho, la apuesta que se hizo en el pasado hacia animales cada vez más grandes, más corpulentos, hoy se está reconduciendo hacia intentar tener animales más pequeños, porque podemos llegar a tener casi la misma producción emitiendo mucho menos. Existe un amplio margen de mejora en los sistemas pastorales en cuanto al manejo de pasto, pastoreo, alimentación, reproducción animal. En la dehesa, por ejemplo, tenemos una tasa de reproducción que no llega o escasamente llega al 70%, que de cada 100 vacas solo sacamos 70 terneros, eso tener 30 vacas emitiendo para nada. Si alcanzáramos tasas de reproducción que nos fuéramos al 90, como tienen países como Irlanda, estaríamos siendo mucho más eficientes, emitiendo menos para producir los mismos alimentos, etc. Y en todo caso debemos ir hacia sistemas ganaderos que no dependan de seguir deforestando tierras, que no dependa de seguir produciendo grano para alimentar nuestros animales, sino que se basen en el pasto que crece de forma natural y que de forma natural será consumido. Son esenciales llegar a estimaciones realistas del ciclo de vida o de huella de carbono de los productos ganaderos. Lo que se está publicando en la actualidad está muy sesgado por usar métodos de ganadería intensiva aplicados a ganadería extensiva. Los estudios comparativos de ganadería extensiva, por lo tanto, deberían tener en cuenta el secuestro de carbono en los sistemas pastorales, secuestro o emisiones, según sean unos casos u otros, computar la oxidación de metano en los sistemas silvopastorales, computar los gases que permanecerían si excluyéramos el ganado y no las que ocurrirían o seguirían ocurriendo igualmente de forma natural por la fauna silvestre,
Cuando digo fauna puede ser también un grillo, no puede ser un ciervo. Computar las posibles emisiones asociadas al riesgo evitado de incendios, porque al haber ganadería evitamos muchos incendios y eso es emisiones que se evitan, deberían ser computadas por tanto a la ganadería. Los cálculos de gases de efecto invernadero emitidos por unidad de producto de consumo, no debe obviar que hay otros productos asociados. Cuando yo estoy produciendo, digamos, cordero en los llanos de Cáceres o en la dehesa, también estoy manteniendo biodiversidad, estoy manteniendo paisaje, estoy contribuyendo a mantener un equilibrio de un ecosistema que nos va a producir agua, nos va a producir oxígeno, etcétera. Todo eso son productos también de la ganadería extensiva y deben ser, por lo tanto, esos servicios ambientales incluidos en los sistemas de cálculo. Y finalmente, el consumo de carne no debería ser cuestionado, aunque sí debemos plantearnos que quizás debamos consumir menos carne, menos alimentos de producto animal, pero quedarnos con los que son de calidad, los que proceden de la ganadería extensiva. Y con esto pues termino el tema, muchas gracias y espero que os haya servido y en todo caso ahí me tenéis a disposición por correo electrónico para lo que necesitéis. Muchas gracias.